Mari kom pu lamien, pu peñi, pu wenui kom. Pachante ta con el to afiin ta ailla con chikimel tuun. Tamun amul yani afil to fata mi mapuche hungun. Pachante ta amul kun afiin ta chungye chitam leken ta chalin sungo. Chungye chitanya amul yani ngel. Feita ni keme as kunungyal tamun kimunmu kahemye chitamun sungumu. De esta forma entonces vamos a abordar hoy día, a partir de esta unidad, las formas de saludo en el kimono mapuche, de tal manera de que ustedes logren implementarlo dentro de su cotidianidad con las sugerencias y normas culturales que este chalín o forma de saludar requiere y precisa. Felimay, feita une amule yanta ni gui, incheta Carlos Torres Manquian Pingen, feita famota inaki lumeken, fachi kimel tu unchi sungumu. Femichi maita fachanta ta nuafiin, ultra programan tu afiin ta chumichinga soy keme askunungen di chalin songo. Hoy día vamos a abordar las orientaciones en torno a cómo saludar, en qué espacio saludar y qué tipos de saludo existen y en qué contextos se generan o se dan. Felei, chalin pingei, feitichi re, quiñesongumumai amul que lutañi chalinche. Saludo se le denomina aquella interpretación que hace cada una de las personas en un solo acto para establecer un vínculo con un otro, ¿ya? Pero es un vínculo breve. Sin embargo, si este chalín incorpora otros elementos relacionados a los espacios espirituales y los espacios de contexto físico, entonces toma otra caracterización y esto pasa a llamarse pentukun, ¿ya? Y ambos elementos, tanto el chalín como el pentukun, en una misma acción, conforman entonces un proceso un poco más elaborado que se conoce como pentukuwon. Felei, feita amul nieluta kiñe chalin, ramtu meke luta chumlenta y puche, kaje miechita ni chumlenta puche tañi melewemu, feita pentukun pingekei. Kaje miechi, feitichi chalinmu, mlelu, con nel tuñelu, ti chumlenta y puche, katañipu tokinche, katañipu karukatu, katañipu lof che, lof mapu, feita kakei tañi ri, feimuta riel tuñekei, pentuku unsumu. Ineyem ta pentuka ukei. Karam tafiin, feula, kanu tafiin, kamultu afiin. ¿Quiénes entonces elaboran un pentukun? Son aquellas personas que desarrollan un rol tradicional, un rol de importancia, o todo aquel o aquella persona que tiene y maneja el conocimiento, a quienes le han entregado entonces los principios valóricos del Asche y que saben que deben interpretar en todo momento, en su relación en el entorno, la tradicionalidad del sumú con el otro, entendiéndose como un elemento más del entorno. Chimamta Mari Mari. ¿Qué es el Mari Mari en este contexto del chalín? Antiguamente el saludo entonces expresa gráfica y físicamente mis 10 y los 10 de la otra persona para establecer entonces un Mari Mari, ¿ya? Entonces se usaban las palmas de las manos y los dedos y en alto entonces se saludaba o se depositaban las manos sobre los hombros de las otras personas, ¿cierto? Y viceversa para establecer gráficamente este Mari Mari. Esta forma de saludo tradicional ha mutado conforme se ha ido desarrollando este contacto con el otro Kake Molfenkepache. Entonces hemos ido mutando hacia desarrollar un saludo más bien
con los lineamientos de la occidentalidad. Y hoy día entonces asumimos con cierta apropiación que el pasarse la mano corresponde a un acto únicamente mapuche o muy tradicional, cuando en realidad no lo es tan así. ¿Vale? Lo que hemos hecho entonces es establecer ese acto, esta modificación en la práctica del saludo, como un acto más bien propio, ¿ya? De esta forma entonces hoy día chalika ukeiche kuumu, ¿sí? Entonces las personas hoy día asocian el saludarse con darse la mano, ¿ya? Y sobre eso existen distintos tipos de normas y protocolos propios, ¿ya? Chalika ukeiche man kumumu. Entonces se saludan con la mano derecha, ¿ya? Y de esa misma forma, entonces, de la forma en que la vida en torno a las personas se desarrolla y en torno a cómo la vida se mueve y se moviliza en el territorio, entonces el chalín se debe hacer. Por tanto, una norma cultural establece que el saludo debe ser por la derecha. Entonces, de esta forma, quiñe toquinche muaculuta quiñeche, peitanieta ni chalir purtua fiel compuche, mancumo, manple, meuple. Entonces, una persona al llegar a un grupo de otras personas debe saludar estrechando su mano e iniciando por la derecha hasta concluir. Y tiene que hacer entonces el while y volver al punto de inicio. De esa forma entonces estará dando respuesta a ciertos lineamientos culturales, pequeñas pautas culturales de las che, de la norma de comportamiento de un che en la sociedad mapuche. Kafe miechita mleita chuchicha liwunchi. Existen formas de saludarse, ¿ya? Femiechita mari picauquiche y trofilple. Entonces, desde el punto de vista genérico, las personas se saludan diciendo mari en distintos puntos, ¿cierto? Y en distintas situaciones. Huelucamle que caque chalín. Otros tipos de saludos también existen, como por ejemplo cuando te encuentras con otra persona en el camino y te cruzas con ella, y eso se denomina hueluyu. Y entonces, en vez de decir mari, lo que estas personas dirán, hueluyu peñi, hueluyu lamien, hueluyu mai, hueluyu benui, ¿cierto? Hueluyu hermano, ¿cierto? Nos cruzamos hermanos, nos cruzamos hermanas, ¿sí? Nos cruzamos amigos, ¿sí? Hueluyu papay, nos cruzamos anciana. Y vendrá entonces una devolución aquello, un guiñol somos, ¿ya? Que irá en la misma línea. Hueluyu mai chao piafui, quiñe papay, ¿sí? Entonces, otro que es común es el chauyu. Entonces, imaginarse que cuando las personas se encuentran fortuitamente en un espacio, podrían entonces saludarse con esta modalidad, que es el chauyu. Ejemplo, cuando las personas van a limpiar el cementerio, por ejemplo, el tuve muamuigon, tañiliftual, cheo tañimulemun tañipuche, ¿cierto? A limpiar las tumbas del lugar donde están sus familias, podrían encontrarse, ¿sí? Fortuitamente, porque no han determinado el antekunulaigan, no han dejado un día acordado para llegar allá, sino que se encuentran únicamente, y en ese espacio corresponde que ellos se saluden señalando Trauyu mai peñi, o Trauyu mai lamien, Trauyu peñi, Trauyu lamien, ¿sí? Nos encontramos fortuitamente, ¿ya? Y entonces en esos contextos no es preciso utilizar el mari, ¿ya? Aunque también es posible de usar, pero lo más correcto sería entonces dar prioridad a los contextos en los cuales o por los cuales nos hemos reunido o encontrado para el saludo. Feleimai. Entonces hemos abordado los saludos, pero inanentuniengei del saludo también una respuesta, ¿no? O sea, tras un saludo también hay una respuesta finalizado el saludo, ¿cierto? En ese contexto entonces vamos a hablar de
el wiñol sumu, que corresponde a un saludo. O sea, esta respuesta, ¿ya?, que también se puede distinguir en ellas distintas formas, ¿ya? En esta unidad se abordan entonces desde el repertorio lingüístico algunos conceptos que nos invitan a analizar, estudiar y practicar aquellas que son más comunes probablemente al diálogo de hoy. Ejemplo entonces de las distintas formas de despedirse, podríamos señalar el Peucayal Peñí. Con ello estamos diciendo hasta pronto, hermano. Peucayal Lamien. Hasta pronto, hermana. ¿Ya? Amutuan Lamien. Imagínense a alguien que fue de visita, ¿no? Una amiga, ¿cierto? A ver a otra amiga, ¿no? Y fueron y tomaron mate en esa ruca. Y ya se está haciendo tarde, entonces le va a decir Amutuan Feulá Lamien. Amutuan Feulá Wenui. ¿Ya? Me voy a ir ahora, ya es tarde, ¿no? Me voy. ¿Ya? Es otra forma de iniciar la respuesta final a un saludo, o sea, la despedida. ¿Ya? Cantula Lamien. ¿Ya? Nos veremos otro día. Es otra forma, ¿cierto? Le incorporamos temporalidad a la despedida, ¿sí? Peguayu. Asociamos entonces a esa temporalidad la posibilidad de volver a encontrarnos, quizás fortuitamente. Esa entonces pudiera perfectamente ser una respuesta al Chawiyumai. ¿Ya? Seuma Alun Mapan. Dicen también en algunos sectores, Alun Mapan. O sea, vine a estar ya harto rato, harto tiempo. Entonces, es hora de volver. Alun Mapan. Seu Letuan. ¿Ya? Entonces, he estado harto tiempo ya acá, me voy a retirar, me voy. ¿Vale? De esta manera, entonces, el mapa semántico que esta unidad nos ofrece nos otorga también la posibilidad de encontrarnos con otros conceptos y frases que se pueden asociar al diario vivir nuestro, ¿cierto? Y a ser incorporados en nuestro léxico común, ¿ya? Amuchimai podría decir cualquiera de ustedes, ¿no? Para señalar entonces que es el momento de retirarse. Me voy. Amuchimai. Me voy. ¿Sí? Podría decir amutuan hermano o amutuan lamien. Me voy, hermano. Amutuan lamien. O hermana, también en este caso. Seuma alun mapan. ¿Ya? Ya he estado harto tiempo, ¿sí? Me he quedado por bastante tiempo. Me retiro, ¿ya? Entonces, otra de las frases que podríamos utilizar para señalar el momento en que nos vamos a retirar de un espacio o de un momento que hemos vivido en conjunto con otra persona. Feliz, ¿ya? Kisule no leche, ni teñi el luto alt fachipu troizomo. Cuando unas personas están acompañadas de otros y no son de un espacio común, entonces deben de en algún momento iniciar una despedida y estas son las frases más adecuadas, ¿ya? Peucaya el maí, capia fuiche. También podría decir, nos estaremos viendo en cualquier momento. Asocia entonces la posibilidad de que esto ocurra incluso en instantes previos, posteriores. Cantula lamien será para otro momento. Entonces le estamos otorgando la posibilidad en lo temporal a reencontrarnos en otro momento, probablemente no tan cercano. Peguayú, nos veremos, ¿ya? Y vamos a distanciar aún más esa posibilidad de encontrarnos. Entonces, desde el repertorio sintáxico, otras oraciones imperativas referidas al saludo nos otorgan entonces dos escenarios, ¿ya? Aquí, uno que tiene que ver con aquello que probablemente los taqueche, sequipapaika, amulka yene ngotañi ngolam tuwunmu, que nos están señalando a través de sus oraciones, orientaciones, continuamente. Entonces, por ejemplo, a los jóvenes constantemente les están diciendo Chalifingeta mi puenui. Tienes que saludar correctamente a tus amigos, ¿ya? Chalifingeta mi pu karukatu. Tienes que saludar correctamente a tus vecinos, con la intencionalidad entonces de hacer efectivo la práctica del derecho individual y el derecho colectivo en torno a la relación entre las personas en un espacio común.
Pero también existe un segundo escenario donde estas frases se asocian más bien a la expresión del cariño que las personas deben tener para con sus congéneres. Ejemplo, cuando le dicen, Le moria tami pureñma, ¿ya? Dale saludo a tu familia cercana, ¿sí? Ahí se refiere a la familia extendida, ¿ya? Le moria tami pu sigüeñ, ¿ya? A tu compañero o compañera, le moria, dale cariño, dale saludo. Felei, femiechimai, tu fachi choi sungumu, tu fachi ailia conchi kmel tu unchi sungumu, kapchin nutufuinta, tu fachi kimelun, mapuche sungumu, tamun keme as kolonial, soy keme as tuafiel, tu fachi ul mapuche sungun, ka femiechi mapuche ni kimun. Felei mai pulamien pupeñi, Eita keme amuliaimon taman kimelunmu, soy keme as kunu liaimon tufachi kesaumu tami mapuche songun.